Bienvenidos a este episodio de Autismo de Verdad. Somos Edwin Benavides, educador especial. Y Lina Leaño, mamá de mellizos dentro del espectro. Y hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico. El autismo no es una tragedia. La intolerancia sí lo es. Kerry Magro. Bueno, bienvenidos a este episodio donde hablaremos de la experiencia alrededor del diagnóstico de autismo, esto visto desde los ojos del terapeuta. Y para eso tenemos un invitado súper especial, Camilo. Hola Lina, Edwin, muchas gracias por invitarme. Pues soy Camilo Espina Vargas, psicólogo de formación. Más o menos desde el año 2006 vengo interactuando con personas con alguna particularidad del neurodesarrollo, muy específicamente el tema del espectro autista. Pues ha sido ya un trasegar de años en donde he podido conocer a otros profesionales, muchas familias, muchas personas. Y pues bueno, creo que en este caso nos vamos a concentrar mucho en algo que he venido haciendo ya desde hace por lo menos unos 10 años, creería yo, que es el tema del diagnóstico, ¿no? Que es pues como ese punto de partida para muchas de las otras cosas en el marco del apoyo a las personas con una condición como estas. Listo, Camilo. Camilo, Lina, muchísimas gracias por esta noche. Entonces, bueno, Camilo, hay muchos cuestionamientos y muchas preguntas, muchas dudas en función a esto del diagnóstico. Tú nos contarás ya, esto a veces se pasa por alto precisamente por una serie de romanticismos y una historia ya marcada de esto es una bendición y esto te pasó por algo, todo el conocimiento y toda esta información del común que circula y en función del diagnóstico. Yo sí tenía una pregunta para ti y es, Camilo Espina, ¿cómo asume como ser humano dar un diagnóstico de autismo a una familia? Muy genial. Bueno, pues esa ha sido una de las cosas que más me he formado. Creo que el ser humano, indistinta a la formación que tenga, definitivamente una especie gregaria que debe estar los unos con los otros. Y creo que el tema de hablar de condiciones particulares en el ser humano, pues nos invita a seguir explorando ese espectro de lo que es ser humano. Al enfrentarme a situaciones en donde hay unos comportamientos muy particulares que hacen que esa persona definitivamente tenga una participación diferente y a veces pues cohibida no sé, en un colegio, en un jardín, en la calle, y su familia detrás allí con un enigma de por qué será que se comporta así, por qué será que pasa esto. Aquí trabajamos con cosas que realmente son abstractas. El autismo es una palabra, es una abstracción. Tú no puedes ver el autismo ni tocarlo ni cogerlo. Y pues estamos acostumbrados como seres humanos que creemos lo que vemos. Y es paradójico porque también al mismo tiempo tenemos fees y creencias en cosas que no vemos. Entonces hay una disyuntiva muy grande porque para un papá y una mamá que le digan que su hijo tiene algo, pero al verlo lo ve precioso, lo ve íntegro, lo ve hermoso, lo ve como cualquier otro niño. ¿Qué es eso que tiene mi hijo que yo no lo veo, no? Una gran transformación para mí en este quehacer ha sido el hecho de ir más allá de lo evidente. Entonces, ha sido el acompañamiento de, primero, saber que esta noticia a la familia le va a generar un impacto. Hay estadísticas juiciosas en otros países en donde se han tratado de identificar cuáles son los momentos del diagnóstico, cuáles son las situaciones emocionales que genera esto en la familia, pero en general esto va a tener un impacto y ese impacto va a traducirse en emociones fuertes como de tristeza, de enojo, de culpa, y a la luz de eso, pues yo lo que siempre he tratado es de trabajar con lo que actualmente tenemos, es decir, el comportamiento. No podemos ir más allá de lo que el niño hace, pero entonces una familia cuando recibe un diagnóstico empieza a pensar inmediatamente en qué hago, o sea, esto va a pasar, esto no va a pasar, esto se quita, qué tengo que hacer, cuánto dinero tendré que invertir en todo esto, cuánto tiempo, o pues habrán otras personas que toman la actitud de, bueno, aquí no pasa nada, listo, listo, yo lo entiendo, doctor, pero bueno, ahí vamos viendo. Y se van y dicen como, esto va a pasar. Entonces hay muchas reacciones y realmente lo que me invita a esto es a estar siempre abierto. Hay que respetar sus tiempos, pero definitivamente la postura debe ser de apoyo, porque si esta familia no tiene ese camino, pues se puede perder y van a perder tiempo y van a perder oportunidades si definitivamente no sobrellevan este tema emocional, que es como el primer impacto, ¿no? Definitivamente cada vez trato de ser un poco más flexible, porque si bien yo sí como psicólogo hago un ejercicio, digámoslo, clínico, quiero siempre ir más allá de las etiquetas y pues es algo que a veces no es tan fácil, pero es lo que intento cuando acompaño a las familias en ese primer paso, ¿no? Perfecto. Esta es una de las preguntas que circulan y yo pienso que Alina esto la ha tocado de frente y cuando Camilo tú hablas de emociones, mientras tú estabas hablando era lo primero que se me venía a la cabeza
primero, cuando uno encuentra una familia y percibe estas emociones que tú ya casi sabes que son las que van a pasar y las que te vas a encontrar, como la angustia, la culpa. Lina, que ha vivido esto de frente, ¿qué emociones tuviste cuando le diste la cara a esto? Yo ahorita escuchando a Camilo hacía como una retrospectiva de mi proceso, digamos que con mis hijos, ambos diagnosticados dentro del espectro, y yo recuerdo mucho todas esas sensaciones, todos esos sentimientos. Yo sentí culpa, dije, bueno, ¿será que fue culpa mía porque de pronto no tomé suficientes vitaminas en el embarazo, porque de pronto no me cuidé, porque no sé? Y yo recuerdo tanto ese día que a nosotros nos dijeron que los niños muy probablemente estaban dentro de este espectro, y recuerdo que con mi esposo lo que hicimos fue, nos fuimos a un restaurante y nos pusimos a llorar los dos, o sea, inconsolablemente. O sea, yo creo que la gente alrededor del restaurante decía, quién sabe qué les pasó a esta gente, porque nosotros llorábamos y nos cuestionábamos, o sea, decíamos como, pero ¿por qué nos pasó esto? Si nosotros somos buenas personas, o sea, nosotros no, no le hemos hecho mal a nadie, y no es un castigo, sino que pues es una situación diferente, pero obviamente no es un ideal que tú tienes en la cabeza, ¿no? O sea, cuando uno está embarazado y digamos que tienes tu familia, pues piensas en un futuro, en una familia ideal, de pronto hasta la que salen comerciales, pues con el perro ahí en el patio, más o menos, creas unos imaginarios, y hacerle duelo a ese hijo imaginario que tenías, te enfrentas a esa realidad, pues van a hacerlo diferente, ¿no? O sea, va a ser un proceso diferente. Entonces, ahora que te escuchaba, como que sí pasamos un poco por todo eso, e incluso de decir, ay, no sé, o sea, no sé si le quiero contar a la gente, abrirme al mundo un poco a decirles que mis hijos tienen esto. Son muchas cosas, son muchos sentimientos que te vuelan la cabeza. Sí, es como un salpicón de emociones. Hay una familia hace poco que me preguntaba algo que a mí me puso a pensar sinceramente toda la tarde y decía, la negación puede pasar, pero el duelo puede durar toda la vida. Camilo, qué tan cierto es esto? Yo creería que más que el duelo, lo que perdura es la incertidumbre de si mi hijo o mi hija va a poder o no. La experiencia de papá y mamá implica que uno, hasta que tengan los años que tengan, uno siempre será mi nene y será que está bien, pero hay siempre como en ese vínculo de papá y mamá, hay siempre una expectativa de que mi hijo y mi hija estén bien. Pero claro, si le sumas además a esa incertidumbre el hecho de que es diferente y que comporta de otra forma y que en teoría parece más ingenuo y que es más inocente, pues yo creo que eso acrecenta el hecho de que emocionalmente siempre vas a estar ahí como en vilo con lo que pasa. Digamos que frente al tema del duelo y la pérdida, la mente humana en general crea imaginarios, y con eso es que tratamos de paliar la ansiedad que implica la incertidumbre. Entonces nosotros teníamos en nuestra agenda la cita de hoy, pues podrían haber existido un sinnúmero de vicisitudes que lo hubieran impedido, pero en nuestras cabezas en el día estaba que hasta ahora íbamos a hablar. Entonces digamos que esa tendencia a que todo lo planeemos hace que también existan expectativas con relación a otras cosas más abstractas, como por ejemplo, cómo quiero que sea mi hijo, que tenga los ojos así, que tenga los ojos así. Es una forma, pareciese pues no sé si la palabra sea natural, pero por lo menos sí es una forma típica en que la mente humana opera. Es decir, hablemos de la experiencia interna. La mayoría de seres humanos tenemos experiencias internas que esperamos que se den tal cual en la realidad. Y entonces eso implica una deconstrucción, una reconfiguración, que es donde entraríamos exactamente en lo que implican las etapas del duelo, ¿no? La aceptación. ¿Y qué es esto? El reconocimiento, el aprendizaje, porque es que esto del autismo implica que papá y mamá y la familia en general se tiene que empezar a documentar de cosas, pero claro, mientras aprendo de esto, mi corazón sigue sintiendo vainas. Entonces, yo a veces sí identifico a mi hijo y a mi hija en eso que me dicen, y a veces no. Entonces me parece que aquí el trabajo, el acompañamiento en este caso, es empezar primero a generar, validar esa emoción que la familia tiene. O sea, o sea, es innegable que te sientas frustrada, triste, enojada, pero paralelo a eso hay que ir entendiendo, bueno, pero entonces, ¿por qué él no responde al nombre? No, resulta que es que su cerebro tiende a estar más atento a tal cosa, y por eso es que tú te has dado cuenta que a él le encanta ver esta otra vaina y no casi, y esta otra cosa no. Entonces uno como que empieza a poner en perspectiva a la persona y decir, bueno, esto tiene un sentido. Creo que ahí la familia, pues imagínate la carga tan berraca. Primero saber que mi hijo tiene algo, además tengo que entender qué es ese algo, y además tengo que hacer algo. Entonces siempre hay ahí una carga importante, ¿no? Entonces siempre va a haber un grado de incertidumbre en esto. Hay un concepto que hace un momento usé yo, y es lo típico y lo atípico. Me parece que es mucho preciso que hablar de normal o anormal,
y es más bien hablar de qué es lo más frecuente y qué es lo menos frecuente. Y las personas con autismo pues son menos frecuentes que las personas, no sé, de otro tipo, ¿no? Y entonces uno empieza a entender que esto sí está por ahí, sino que antes como que no era bien nombrado. Y todavía hay muchos equívocos a la hora de nombrar las particularidades humanas como esta, ¿no? Podemos caer el error de decir que son genios o el error de decir que es que no sirven y que no están en este mundo, ¿no? Pero que claro, es un ser humano con una perspectiva diferente de la vida, con una forma de interpretar esto diferente, y que eso implica que esa persona necesita madurar vainas, pero yo también como entorno necesito hacer las cosas diferentes, ¿no? Que es un poco lo que hoy en día en el mundo en general nos damos cuenta cuando tú ves semáforos con sonidos, brailles en los ascensores, un montón de adaptaciones que hacen que el entorno sea asequible a cualquier persona indistinta a su configuración. Hay algo, Lina y Camilo, que me hablaba hace poquito con una familia y me decía, a mí lo que más me asusta es que siempre va a depender de mí, que es más o menos lo que tú estás diciendo, ese sobretrabajo que va a llevar la vida y que eso asusta muchísimo, porque en algún momento, como tú decías, las categorías nos llevan a decir, mis hijos en algún momento se van a poder valer por sí mismos y solitos, pero Sí, estos no, y esto va a ser mucho más complicado porque ahora me va a tocar estar ahí y es una de las preocupaciones que yo siento que están ahí sobre la mesa siempre. Entonces, claro. si yo lo pienso, lo que más me preocupa es que siempre voy a tener que estar ahí hasta cuando él sea grande o ella sea grande. No sé, ¿esto se piensa, Lina, realmente? Yo creo que cuando yo recibí el diagnóstico, o sea, la verdad, yo pensé como, ¿qué va a pasar con ellos si yo no estoy? Entonces tú empiezas a preocuparte también de, está prohibido enfermarse, o sea, para nosotros está prohibido enfermarse y tienes que resolver ese tema porque tienes que estar para ellos toda la vida. Pero ahora creo que me lo tomo como el día a día, ¿sí me entiendes? Como que cada día trae su afán. O sea, yo había unas cosas que pensaba que no iban a hacer, que hoy en día hacen, y algunas cosas que sé que ya no van a hacer. Yo pensaba, uff, va a ser difícil enseñarles a escribir, a leer. Pues no, mira, mi hijo escribe, lee, digamos que tiene su lenguaje un poquito televisivo, pues o sea, él habla como una caricatura un poco, pero se entiende, o sea, no tiene ningún lío. Mi hija, digamos, no habla, ella tiene un autismo no verbal, pero digamos que cosas que yo pensaba como hacer cosas independientes, se viste sola, va al baño sola, o sea, cosas que en algún momento yo decía, wow, no sé si esto hasta cuándo, pues finalmente lo logra. O sea, yo creo que igual evolutivamente y madurativamente, pues va también logrando ciertas cosas porque el ser humano también lo va logrando de acuerdo a la edad. Sé que, por ejemplo, ese imaginario de algún día irme con mi hija a un spa, pues eso no lo vamos a hacer, porque mi hija odia que la peine, o sea, a ella no le gusta que le toque el pelo. El otro día escuchaba, si vives en el pasado, te deprimes, y si vives en el futuro, te pones muy ansioso. Entonces creo que uno tiene que vivir en el presente y estar en este momento. Hay una cosa aquí para los dos y es, ¿por qué se habla de duelo y se experimenta como un duelo si no es una pérdida, pienso yo que física? Yo creo que ahí es como lo que hablábamos ahora, ¿no? Tú tienes un imaginario de cómo va a ser tu hijo, de que cuando sea grande va a estudiar X cosa y le va a gustar esto y vamos a poder hacer X o Y cosa. Entonces, como que romper ese esquema, romper ese imaginario que tienes es donde comienzas a hacerte la idea de es una pérdida de ese hijo que yo anhelaba. Pienso que es un poco así, pero no sé, Camilo, ¿tú cómo lo ves y cómo lo has Sí, visto de desde tu experiencia? acuerdo. Y es que estamos pues fundados en cuestiones que nos armamos en la cabeza y que poco a poco se van materializando. Me parece que el tema de que existan personas con autismo es una existencia política, etiquetas que tiene que ser así. Hoy en día con el movimiento o los movimientos feministas sí que estamos rompiendo todos esos esquemas heteropatriarcales, fálicos, etcétera. Y este tema de tener una condición como el autismo también es una posición política que viene a romper eso, ¿no? Entonces, hemos crecido en un mundo donde tú tienes que planear porque tienes que ahorrar pensiones y cesantías, invertir en terrenos y ser próspero con adquirir bienes y servicios porque es un mundo heredado históricamente en un modelo occidental. Entonces, cuando uno crece con esa idea, pues imagínate, uno imaginarse al hijo o la hija, ¿cómo va a ser entonces para comprar la casa? ¿Cómo va a ser para endeudarse para el carro? Pues pucha, es como una cosa, como una vergüenza decir que es que yo no quiero que vean esto ni sepan esto, porque qué pena, porque no estamos cumpliendo los estándares que debemos estar cumpliendo, ¿no? Entonces yo creo que la pérdida es más imaginaria y entonces empiezas un despertar hacia la aceptación de quién es esa persona
y empezar a darme cuenta que, bueno, nada de spa ni de uñas con esta niña, pero de pronto otras vainas sí, vamos a cantar karaoke, vamos a acampar, es decir, empieza uno a mirar la alternativa, que fíjense que hoy en día pasa incluso con los colores de la ropa. Antes que uno se pusiera un rosado era, ay, eres una niña. Hoy en día, pues eso no tiene nada que ver, no determina absolutamente para nada. Entonces me parece que esto es un tema profundo porque realmente es político. Lo que pasa es que, claro, yo lo digo desde el punto de vista precisamente como terapeuta y profesional, pero cuando yo ya sea papá o mamá de un niño que tenga una condición de estas, el discurso será otro, ¿no? Porque ya la vivencia del día a día es otro. Y entre menos estemos en lo abstracto de lo que no es decir, el pasado o el futuro, pues menos, de pronto menos cosas nos lastiman, ¿no? Coincido con ustedes dos. Si algo le podemos regalar a las familias esta noche es viva el momento, viva el día. Si el día no está tan disfrutable y tan chévere, pues así es. Y podemos a veces y a veces no podemos y también está bien. Camilo y Lina, yo siento que o es algo que se fue cortando a lo largo del tiempo y que es como un imaginario radical, o sea, que no se cambia nunca y es cuando te dan el diagnóstico, cuando lo recibes, de ahí para adelante tienes que poner casi una máscara, pero totalmente positiva, donde el cansancio, donde renegar no está bien visto, donde protestar no está bien visto, donde llorar no está bien visto. Esto no tiene ningún tinte religioso ni nada de eso, para que quede claro, Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros, todas estas frases que vienen y que son de la cotidianidad, porque es que son de la cotidianidad, tú se la escuchas a la gente. Hace poquito yo hablaba con una mamá que tiene un hijo adolescente con autismo y me decía, Edwin, es que si yo tengo que hablar de sacrificio, he hecho muchos sacrificios, ha sido muy difícil muchas veces, solo que pues uno no lo puede decir abiertamente porque está mal, se ha visto, se ve mal. Camilo, ¿por qué? Y Lina, ¿por qué se ve mal? Es que hay que validar los sentimientos que uno tiene, esa culpa, esa tristeza, de pronto esa rabia. No hay que negarlos, no hay que esconderlos, no hay que ocultarlos ni forzosamente uno pensar que tiene que estar todo el tiempo con una actitud positiva o que es capaz de todo. Entonces, cuando uno recibe el diagnóstico, pues lo primero que hace es, vamos a buscar en internet, vamos a buscar qué es lo que hay sobre autismo. En el que tú ves un poco de páginas de un montón de mamás o papás o terapeutas que todos te dicen, mira, esto es posible, lo saqué del autismo algunos, ¿no? Prometiendo, digamos, que lo saqué del autismo con X terapia o con X tratamiento. Entonces, como que, pues resulta que es que tu hijo no es el hijo de ellos y no es esa persona que está en redes sociales. O sea, ni tú eres esa persona que está en redes sociales, porque yo en algún momento también, por ejemplo, entonces, bueno, empecé a seguir a un montón de personas en redes sociales y decía, oiga, pero esta mamá se sienta con sus hijos, les hace una serie de actividades, wow, o sea, bueno, yo de pronto también lo puedo hacer, no, pues yo no lo puedo hacer, o sea, ¿para qué me voy a, no soy la mujer maravilla, o sea, no me da la vida para eso, no tengo la paciencia ni la imaginación para crear actividades para ellos, pues yo tengo otras personas que pueden ayudar con el tema y lo hacen mucho mejor que yo, pero entonces uno también dice, oiga, pero si es que esta pudo, yo por qué no voy a poder, como cualquier otro tema, pues en la sociedad, ¿no? Ay, de acuerdo, ese tema de la variación emocional es fundamental, es que uno tiene que darle mucho protagonismo a las emociones y estamos en un mundo positivista, de evidencia, Ahora, ahí llegamos a un punto muy interesante que decía Lina y es, bueno, yo me meto a buscar porque Google es como nuestro oráculo de Delfos, en donde le consultas absolutamente todo, ¿no? Es decir, ¿a quién le acudo yo cuando me siento mal? A mi mamá, a mi papá, yo tengo que contarle a alguien, a un amigo con una pola, con un café, digamos, nos falta un poco, creo que esta movilización civil, porque esto que estamos haciendo acá, desde la figura de una persona como Lina, mamá, desde Edwin y Camilo como profesionales, terapeutas, etcétera, aquí en Colombia deberíamos tener una guía de buenas prácticas para esto. Es decir, que los profesionales deben tener un mínimo de procedimientos de qué hacer cuando usted en su consultorio, la mamá empieza a llorar desconsolada. Entonces, hay un tema que es a dónde mandar a las familias a que consulten, cuáles pueden ser las fuentes de verdad confiables. Las familias hoy en día llegan también muy ya documentadas. Digamos que me he topado mucho con procesos en donde el diagnóstico es más un formalismo porque esta familia ya tiene clara, ya ha escuchado a mucha gente, ya ha indagado y dice, no, yo creo que mi hijo tiene autismo, solo que a mí no me han dado ese papel. Y me parece que en Colombia ahí estamos en deuda frente a eso. Todavía estamos mucho en el imaginario del especialista.
Y si el especialista es bien viejito y tiene resto de títulos y es carísima la consulta, yo creo que ese es porque claro, cumple todos los criterios para ser el mejor en teoría. Entonces hay que meter en ese eclecticismo la mayor riqueza de experiencias posibles, pero creo que allí el tema de lo emocional es fundamental, porque de hecho, Lina, que sabe con sus chicos, una de las características de ellos es precisamente la dificultad para tolerar la frustración, que si lo meto en una dieta, que si lo meto en esta terapia, que si lo meto en esta otra, cómo es mi día y día, cómo hago en la cotidianidad. Me parece que esas decisiones dependen que la emoción se depure adecuadamente. Totalmente de acuerdo. Cuando uno valida efectivamente, Camilo, lo que le está pasando al otro, eso es un acto también de empatía. Es que eso está bien que uno se sienta así. No hay un modus operandi aquí en esto de las emociones y también coincido con Camilo que si uno no aprende a gestionarlas, que como adulto pues tampoco le puede decir al otro que pues que las gestione y que se mueva, sabiendo que hay temas como aprenden del modelo y un montón de cosas que son importantes, pero uno sí debe atenderse, es como un avión cuando se va a estrellar. Entonces al primero que le dicen que se ponga la mascarilla, pues a uno para poder ayudar al otro, porque eso, y eso realmente funciona de esa manera, que esa voz tiene que correrse en las instituciones, porque lo que dice Camilo es muy cierto, a veces falta muchísimo, a veces se corta esa parte y es bastante agresivo en muchas ocasiones. Lina y Camilo, si ustedes pudieran y tienen las familias en la cara, ¿qué les podrían decir cuando están atravesando por un proceso como esto del diagnóstico? Yo creo que eso que hablábamos ahorita con Camilo, yo creo que eso de validar uno sus sentimientos y de transitar por esos sentimientos de una manera efectiva y sana, en mi caso, pues a mis hijos, ¿no? Pero pues como aquí hablamos de una comunidad, pues como actor de esa comunidad le vas a poder ayudar mejor a esa persona que está dentro del espectro. Entonces yo siempre digo que como de pronto lo hablan en otras comunidades o minorías, pero fue nuestro salir del closet. O sea, nuestro salir del closet a decirle a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los abuelos, entonces también decirles, oigan, los niños tienen esta condición, por eso pues se comportan de esta manera, por eso a nuestros amigos también decirles como, oiga, es que mis hijos están dentro del espectro y pues por eso no vamos a poder probablemente asistir a algunas fiestas infantiles, no vamos a ir, entonces como que ya esto es lo que es, lo aceptamos, lo vivimos, educamos un poco también a la gente que está a nuestro alrededor sobre el tema y con eso pues también es más fácil, ¿no? Porque pues no tienes que estar como escondiendo tus hijos o tratando de simular una vida pues que no es o bueno, también puedes evitar situaciones complejas pues por el mismo desconocimiento e ignorancia de las personas alrededor. Yo qué diría, pues un poco lo que vengo diciendo, lo que decía Edwin, digamos, esto no es culpa de nadie, esto es culpa de todos. Es decir, lo que pasa de la humanidad es culpa de la humanidad. Quítate de esa carga porque eso no depende de ti, lo que ya pasó y lo que está pasando. Lo que puede pasar sí depende mucho de nuestras decisiones, pero toca dar el otro paso, que es un poco esa analogía que hace Lina Genial de salir del closet, es decir, como, mira, esto es así y hay que seguir. Ahí aparece un concepto que es la resiliencia, ¿no? Entonces, ¿qué resiliente es la persona, la familia para afrontar esto? Entonces, probablemente también uno empiece a identificar que algún miembro de la familia necesita un apoyo muy puntual, que no simplemente sea vamos para adelante, sino que necesite una sesión individual de apoyo, necesite porque se leen otras cosas, pero en general es como arriésgate y lánzate porque ese camino de seguro que te traerá muchas gratificaciones, entrará al espíritu de una forma inimaginable. Pero evidentemente no podemos negarles la posibilidad de sentir el dolor que sientan, ¿no? No están solas, existe una comunidad que quiere escucharlos, existen estos espacios, existimos nosotros y que es importante que siempre busquen apoyo y ayuda, que no se queden con eso allá rumiándolo internamente, ya sea internamente en la familia o internamente cada uno, sino que lo compartan porque el apoyo está ahí y de seguro que alguien va a darles una luz que los llevará a un lugar pues mucho mejor de lo peor pues. Sí, señor. Camilo, Edwin, muchas gracias por este espacio. Creo que ha sido muy constructivo. Creo que me llevó toda esa experiencia que ustedes tienen y bueno, y validar esos sentimientos, verlo de una manera muy realista, sin ser ese positivismo tóxico un poco. Y bueno, y nos veremos probablemente en algunas próximas ocasiones hablando sobre este tema que creo que nos apasiona
a los tres desde esos diferentes puntos de vista. Ay, muchísimas gracias por esta invitación y estaré atento, pues porque hay mucho para hacer. A través de estas experiencias y de estas oportunidades vamos a poder hacer cambios interesantes. Muchas gracias por invitarme, de verdad. No, Camilo, con muchísimo gusto y gracias a ti. Lina, Camilo, lo máximo, espero que esta información alimente muchos momentos, fortalezca muchas ideas, entonces próximamente estaremos hablando de más cosas interesantísimas relacionadas con esto. Síguenos en Instagram y Facebook como Autismo de Verdad y envía tus dudas, sugerencias y comentarios a autismodeverdad@gmail.com. Autismo de Verdad, un podcast original de Edwin Benavides y Lina Leaño.